Bienvenido a una lección sobre el cero exponente. Si comenzamos mirando las reglas de exponente dadas aquí a la derecha, aviso que se dará que a la potencia 0 igual un tanto como la base a no igual 0. Antes de mirar nuestros ejemplos, creo que es importante que entendamos por qué al 0 igual 1. Así que, justificamos esta regla varias maneras. Antes de mirar estos ejemplos, primero miraremos a aumentar 2 a varios poderes y 3 a varios poderes. Vamos a comenzar con 2 al 4, y luego disminuir el exponente por un todo el camino hacia abajo, a 2 al poder de menos 2. Bueno, deberíamos reconocer que 2 al 4 es 2 por 2 por 2 por 2 o 4 factores de 2, que igual 16. Y, también, 2 al tercero 2 por 2 por 2 es igual a 8. Pero aviso como el patrón para pasar del 16 al 8 debería dividirse por 2 desde 2 al cert, tiene un factor menos de 2. 2 al segundo 2 cuadrados es igual a 2 por 2 o 4. Aviso como 8 dividido por 2 también igual 4. Y luego tenemos 2 al 1, que igual 2, y, de nuevo, aviso que 4 dividido por 2 igual 2. Y ahora tenemos 2 al 0, que por definición igual 1, pero también aviso cómo continúa el patrón. 2 dividido por 2 igual 1. Esto también explica por qué los exponentes negativos resultan en fracciones. 2 al poder de menos 1 igual 1 2 porque 1 dividido por 2 igual 1 2. Y 2 al poder de menos 2 igual 1 4. Aviso que 1 2 dividido por 2 igual 1 4. Y, por supuesto, este modelo sería verdadero para cualquier base no cero. Aviso, si miramos la base de 3, 3 al cuarto igual 4 factores de 3 o 81, y 3 al cert igual 27. Aviso como 81 dividido por 3 igual 27. 3 al second igual 9, y 27 dividido por 3 también igual 9. 3 al primer igual 3, y 9 dividido por 3 también es 3. Y aquí tenemos 3 al 0 de nuevo, que sabemos igual 1, porque 3 dividido por 3 igual 1. 3 al poder de menos 1 igual 1 3, y 1 dividido por 3 igual 1 3. Y luego, finalmente, 3 al poder de menos 2 igual 1 9, y 1 3 dividido por 3 igual 1 9. Y también justificamos esta regla usando nuestras propiedades de los exponentes. Por ejemplo, si consideramos 2 elevado a la potencia de 3 por 2 a 0, sabemos cuando se multiplica, y las bases son iguales, la regla es agregar los exponentes. Así que si agregamos los exponentes, tendríamos 2 a la potencia de 3 más 0, que por supuesto solo igual 2 al tercer. Entonces, si 2 a la tercera x 2 a la 0 igual 2 a la tercera, la única forma de que sea cierto es si 2 a la 0 igual 1. Y luego en la segunda fila aquí tenemos la misma regla para cualquier base a donde a no es igual a 0. Y ahora para una justificación más, consideremos 3 alcanzado al poder de 0, que debe igual 3 levantado a la potencia de menos 2 más 2, porque menos 2 más 2 todavía es 0. Y luego aplicando esta regla del producto aquí en la dirección opuesta, podemos escribir esto como un producto. Esto sería 3 al poder de menos 2 por 3 al poder de más 2, y luego escribir 3 al poder de menos 2 con un exponente positivo, lo moveríamos al denominador. Así que este 3 al poder de menos 2 igual 3 al segundo en el denominador, que, aviso, nos da 3 al segundo más de 3 al segundo o 9 que debe igual 1. Y por lo tanto, 3 al 0 deben igualar 1. Y luego, de nuevo, esta segunda fila aquí es solo el caso más general, y, de nuevo, donde x no sería igual 0. Entonces, ahora, volviendo a nuestros ejemplos, hopefully, tienes una mejor comprensión de por qué cualquier base no cero aumentada a la potencia 0 debe igual 1. Y a través de estos, hay un ejemplo que debemos tener mucho cuidado, y eso será, este último. Otra vez, 2 al 0 igual 1. Luego, mirando el segundo ejemplo, no hay razón para evaluar esta expresión interna desde que se levanta a la potencia 0, y, por tanto, es igual a 1. 4x al 3 rad levantado a la potencia 0 debe igual 1, otra vez, si x no es igual 0. Nuestro cuarto ejemplo,
Lo mismo, esta expresión se levanta a la potencia 0 si la expresión no es 0, esto igual más 1. A continuación, tenemos menos 7 levantados a la potencia 0. Aviso cómo es el menos 7 exaneutones padres. Nuestra base no es 0, y por tanto esto igual 1, pero para este último ejemplo, debemos ser muy cuidadosos, porque este es el opuesto de más 7 aumentado a la potencia 0. Este exponente de 0 solo está adjuntado al más 7, no al menos 7, a diferencia del ejemplo anterior. Y por lo tanto, esto será igual al opuesto de 7 a la potencia 0, que es realmente menos 1, no más 1. Puedes pensar en lo negativo que no estás adjunto al exponente, y por lo tanto, el resultado será menos 1. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.